Gracias por estar con nosotros para poder compartir esta exposición sobre un tema de la cultura mexicana y en particular de la literatura, que resulta muy interesante porque tiene una larga tradición. Se trata de las representaciones literarias del pulque, un producto muy mexicano, como sabemos todos, y que ha tenido ya durante más de 1000 años representaciones culturales de distinta naturaleza. Para esta exposición voy a aprovechar unas cuantas imágenes que me permitirán auxiliarme al mismo tiempo que expondré elementos de esa cultura literaria. Así que comparto con ustedes estas imágenes que tenemos aquí. En las primeras de ellas podemos ver el proceso de extracción del aguamiel con una imagen tradicional. Voy a poner varias imágenes para que se vea el contraste, sobre todo en relación con la última de ellas. Este es el método tradicional por el cual se extraía el aguamiel de los magueyes. Se trata de una cultura que tiene dos elementos que van siempre juntos, que son el pulque y el maguey. Vemos aquí a un tlachiquero, como se llama la persona que extrae el aguamiel, jalando el aguamiel por succión con este producto que en gran parte de México tenía el nombre de acocote. Hay sitios en que tenía un nombre distinto. Es un producto natural hecho de una especie de cucurbitácea que se extrae del campo y que tiene entonces esta forma oblonga con dimensiones distintas. Los magueyes tienen una productividad para generar el aguamiel que varía de varios años dependiendo de la especie y dependiendo de las condiciones climáticas. Pueden ser 7, 8 años, 9, 10 años, 11, 12, varía mucho, y ahí está parte de la sabiduría de los tlachiqueros, que distinguen cuando un maguey está maduro para poder extraerle el aguamiel. A un costado del maguey cortan una rama, una penca, como decimos en México, y hacen lo que llaman ellos una puerta para llegar a la parte central del maguey, que se hace antes de que el maguey tenga su floración completa, que es el quiote. Si el quiote se deja crecer, como sabemos, pues crece aquí en el centro, varios metros de alto. El tlachiquero raspa ese centro, que se conoce con el nombre de meyolote, lo deja una serie de días o hasta semanas reposando, y después ahí empieza a manar el miel que él recoge. En muchos casos se puede recoger en la mañana y en la tarde, son dos producciones. Se recoge con el acocote y se pone en odres. La costumbre era que esos odres fueran de piel de animales. Por lo general se usaban, ya después de la llegada de los españoles, las pieles de ganado vacuno y sobre todo de cerdos, ¿no? Esto demuestra que en esa época que tenemos mayor registro de la producción del pulque, se trata de un elemento que está combinado con la cultura española también. Tenemos en la siguiente imagen una parte más directa de esa extracción. Señalo la característica oblonga del acocote. Se succiona por la parte alta, que es la más ancha, y la parte de lo que sería el elemento succionador se pone directamente en la producción del aguamiel. Aquí está esta persona para transportar el aguamiel. Este producto se solía
poner luego para el transporte, ya fuera en los odres, transportando incluso a pie. En esto se conoce con el nombre de castañas para trasladarlo por medio de burros o asnos, y después se llevaba a la hacienda de producción al tinacal, donde se vaciaba, y como sabemos el pulque es un producto de fermentación que después de unos días alcanza un grado alcohólico bajo, 4, 5, 6 grados, y que se tiene que consumir lo más pronto posible para que esté fresco, y eso es lo que ha, en cierto sentido, dificultado su comercialización hacia lugares más lejanos, ¿no? Hablaremos de eso después en relación con la cerveza. Aquí tenemos con mucha claridad la imagen de un odre de piel, que se usaba la piel de cerdo, por eso se alcanzan a ver aquí las extremidades de las patitas, y una cocote al que incluso se le ponía una especie de boquilla. La producción del pulque es una producción particular de México. La planta del maguey es una planta americana, existía en la parte de Mesoamérica y se extendió hacia el sur, e incluso cuando los españoles llegaron hubo misioneros que llevaron magueyes de esta parte de Mesoamérica más hacia el sur. La singularidad es que nuestro país es el único que ha tenido una producción comercial regular del pulque. Hay lugares en donde no se saca el aguamiel para aprovecharlo, hay sitios en donde se produce un poco de pulque, pero no alcanza la comercialización que nosotros conocemos. Estoy hablando de particularmente Ecuador. En Ecuador sí producen pulque, se llama shawarmiski, es una producción sobre todo regional, muy limitada, que no tiene entonces la misma repercusión que lo que ha sido México. Las magueyeras o magueyales llamaron mucho la atención de los extranjeros desde que llegaban a México. Hay un viajero español del siglo XIX que de manera curiosa dice que le sorprendió que en México había plantaciones muy grandes de lo que llamaba alcachofas gigantescas, ¿no? A él se le parecía algo semejante a las alcachofas. Varios de estos extranjeros representaron este singular producto mexicano, y entre ellos está el famoso Claudio Linati, que representa en una litografía de 1828 la extracción, pero como puede ver uno en la parte de abajo, en el título que le puso a su litografía, dice indio que extrae el pulque, como si el pulque se extrajera directamente del maguey. Y como este libro fue publicado en francés en Europa en 1828, entonces pues mucha gente creyó que el pulque se producía directamente del maguey y que no había un proceso de fermentación. Linati había visitado México, se quedó impresionado con muchas imágenes e hizo este libro con imágenes de trajes y de costumbres mexicanas. Los especialistas en historia del arte dicen que sus representaciones tienen muchas características de romanticismo. Para empezar, pues esta vestimenta es bastante extraña. El personaje que lo representa no parece con características o rasgos indígenas, porque es un producto que sobre todo por sus orígenes mismos estaba en estas regiones. Y lo más singular de todo es lo que se refiere a las cuestiones de orden práctico, porque si uno se fija, este pseudoacocote que está dibujado aquí parece más bien una especie de flauta y no un acocote verdadero, como lo es el que incluso podemos ver en esta imagen. Este es un tlachiquero que fue fotografiado en 2008 en la región de Hidalgo. Hidalgo, como sabemos, es una de las zonas productoras de maguey y pulque
como producto comercializador y forma parte de esa región que junto con Tlaxcala, el Estado de México, Puebla, tuvo gran parte de la producción. Este tlachiquero trae en su mano derecha un instrumento que es semejante al instrumento con el cual se quitan las hojas de los agaves de tequila y trae sobre todo un acopote muy grande, largo, y según me cuentan, lamentablemente cada vez es más difícil encontrar este producto en el campo mexicano. El maguey era parte de las haciendas sobre todo el siglo XVII hacia adelante, pero es un producto que en principio era agreste o salvaje y que luego fue domesticado para tener esas haciendas magueyas que tienen una gran cantidad de producción porque son miles y miles de magueyes los que se colocan. La producción de pulque está documentada desde hace más de 1000 años e incluso representada en algunos murales prehispánicos, por ejemplo, este de Tlaxcala, en donde vemos los elementos principales, por un lado el maguey, por otro una olla donde se vierte y una vasija donde se toma, y al lado, obviamente, la representación de un guerrero que se supone que los guerreros y los sacerdotes eran sobre todo quienes tenían la posibilidad de consumir esta bebida que según nos narra Fray Bernardino de Sahagún en la Historia General de las Cosas de la Nueva España, estaba prohibida para la gente común del pueblo. Hay que decir de entrada que el pulque en específico es un producto que ha tenido durante muchísimo tiempo una leyenda negra y que en gran medida esta leyenda fue difundida por los españoles, incluyendo a Fray Bernardino de Sahagún, quien es, podríamos decir, quizá nuestro primer antropólogo. Hizo un registro extraordinario de usos y costumbres de nuestras comunidades prehispánicas en su Historia General de las Cosas de la Nueva España. Escribió entre 1574 y 1577 y que dice lo siguiente respecto del pulque en su nombre prehispánico en náhuatl, era Octli. Leo el comentario de Fray Bernardino de Sahagún. Este Octli es la causa de toda discordia y disensión y de todas las revueltas y desasosiegos de los pueblos y reinos. Es como un torbellino que todo lo revuelve y desbarata. Es como una tempestad infernal que trae consigo todos los males juntos. Repito esta última frase, que trae consigo todos los males juntos. Esta opinión, emitida en el último tercio del siglo XVI, fue refrendada en gran medida por Carlos de Sigüenza y Góngora, quien en un libro de 1684 titulado Paraíso Occidental dijo lo siguiente: de lo mucho que he hablado con los indios para saber sus cosas, puedo decir que me hallo con cierta ciencia de las idolatrías, supersticiones y vanas observancias en que hoy entienden, y me alegraría que me mandasen escribir para su remedio. Viérase entonces ser la causa y el origen de tanto daño el detestable pulque, de cuyo uso de ninguna manera indiferente, sino siempre pecaminoso, no hay instante del día ni de la noche en que no solo se cometa lo que tengo dicho, sino infinitos robos, muertes, sacrilegios, sodomías, incestos y otras abominaciones mucho mayores que suelen ser
el hacha de las monarquías. Y todo esto con un casi absoluto olvido de quién es Dios. Es impresionante ver cómo Sigüenza y Góngora extiende esta opinión para hacer responsable al consumo del pulque absolutamente de todo, porque después de enumerar cosas tan terribles como robos, muertes, sodomías, incestos, todavía dice, y otras abominaciones mucho mayores. ¿Cuáles pueden ser esas abominaciones mucho mayores? Creo que no es posible humanamente imaginar algo peor de lo que ya está descrito aquí por Sigüenza y Góngora. Este texto, como dije, es de 1684. En 1692, a mediados de ese año, hay una revuelta que, como explican los historiadores, se origina también en el hecho de que el año anterior hubo sequía y había bajado la producción de productos agrícolas para consumo, y entonces hubo quejas contra el virrey y se acusó de que estas quejas y un motín en donde prácticamente se quemaron incluso edificios había sido motivado por el consumo del pulque. El virrey ordenó después de eso, para prevenir actos de esta naturaleza, una serie de medidas restrictivas que incluían obviamente la circulación menor de la población. Se prohibió que se reunieran números mayores de personas porque en colectividad podría ser posible que se produjeran más esas protestas, y al mismo tiempo intentó restringir la circulación del pulque. Según estudian varios especialistas, este último punto era de muy difícil realización por un hecho fundamental. La corona dependía también de los impuestos que se generaban por la producción y venta del pulque, y por otro lado, pues el pulque hacía una función de cohesión social porque la gente, sobre todo trabajadora, que tenía una vía de escape social por medio del pulque, necesitaba consumirlo para seguir en esa vía. Entonces, en la historia de México ha habido momentos diferentes en donde se ha intentado que se ejerzan ciertas restricciones para la distribución del pulque, pero estas restricciones se topan con el hecho fundamental de que se trata de una producción que daba y dio durante varios siglos una gran cantidad de impuestos a la nación. La representación del pulque tiene en la literatura diversos ejemplos muy interesantes. Por el tiempo disponible aquí, simple y sencillamente voy a dar unas muestras de ellos. Varios están en un libro reciente que acabo de publicar que se titula Un pulque literario, así que ahí habrá mayor información. Primero tenemos en el siglo XIX, que es el siglo donde hay una mayor cantidad de representación de imágenes literarias sobre el pulque. Hablaremos después de algunas imágenes en otras artes, pero en la literatura, el gran siglo de representación de este producto tan mexicano es el XIX. Y entre ellas está una leyenda escrita por José María Roa Bárcena en 1862, en un libro que se llama Leyendas Mexicanas, en donde él, a partir de datos que consigue en algunos libros de historia, como el de Beitia y el de Clavijero, intenta reconstruir los orígenes del pulque, cómo se inventó el pulque, y claro, lo que hace es una leyenda porque, al igual que sucede en muchas cuestiones de la producción humana, es imposible trazar con certeza cuándo fueron los orígenes del pulque. Este tipo de productos acumulativos de nuestra cultura no se dan de un día para otro. Para decirlo en otra terminología, no son inventos que puedan ser rastreables históricamente,
y entonces podamos decir, al igual que hacemos con quien inventó X producto, una vacuna, etcétera, sabemos la fecha exacta y el autor. Aquí hay una leyenda que se nutre de cosas que vienen de la oralidad, pero también de registros en la historia. Y es una de las varias leyendas, aclaro que no solo hay una, hay varias, y esta se asocia con Xochitl. Xochitl es hija de un noble ilustrado, como dice el texto de Roa Bárcena, que quiere ese noble quedar bien con el rey, que es el rey Papantzin, y entonces elabora a partir de la producción del maguey el pulque y se lo lleva a ese rey para quedar bien con él. En estos versos, Roa Bárcena escribe: Papantzin, noble ilustrado, diose agrícolas faenas y cultivando el maguey que siembra en largas hileras, extrajo a fuerza de industria el aguamiel de sus pencas, luego a pasta la redujo y con ella hizo conservas, si agradables a la vista al paladar lisonjeras. Hizo de todo un presente que pule, adorna y apresta, llevar al rey esperando que su alabanza merezca, que ha sido en épocas todas y latitudes extremas, cuando en el oro la fama cebo de humanas empresas. Y tras conservas mejores que con la miel condimenta y cuyo mérito aumenta en transparencia y sabores, queriendo agradar al rey, más y más con nuevo ardor estudia y hace licor con el jugo del maguey. Es cual echa a la bastrina el líquido fermentado, y al débil y desganado, fortaleza y medicina. En esta leyenda, el personaje Papantzin manda a su hija Xochitl a que lleve el producto al rey Papantzin, y el rey Papantzin acaba haciéndola su esposa no legal, y de hecho tiene un hijo fuera de matrimonio con ella, y el texto dice que el rey Tepalcancin se llamaba, rey de Tula, se aficiona tanto al pulque que se emborracha con frecuencia, y cuando llegan los españoles a invadir el territorio, no logra con fuerza encabezar a sus guerreros para defender su reino, ¿no? Entonces hay ahí una acusación directa de qué es lo que puede producir en algunos casos ese consumo. Al final de estos versos de Roa Bárcena está una idea general que es parte de la cultura mexicana, que incluso todos conocemos el dicho de que al pulque solo le falta un grado para hacer carne, ¿no? Por ello dice que al débil y desganado es fortaleza y medicina. Las investigaciones respecto del pulque de carácter científico vienen desde tiempo atrás. Una de ellas es a fines del siglo XIX. Bartolache escribe 3 artículos sobre el pulque, muy interesantes, con mucha investigación. Y luego en 1908, Francisco Bulnes hace un libro completo sobre el pulque, y ahí derruye muchos de los mitos, y entre ellos pone que pues el pulque sí tiene un grado alimenticio con base en estudios bioquímicos muy claros que demuestran que es un producto noble, no como ya se estaba diciendo, por prejuicios de distinta naturaleza que hemos visto representados en lo que decía Fray Bernardino de Sahagún y Góngora, también Sigüenza y Góngora. Los extranjeros hacían de esto una leyenda con 2 lados. El primero, mayoritario, de carácter negativo. Incluso hay una de las personas que vino a México con Maximiliano, la princesa Salm, que llegó a decir la barbaridad de que el maguey era un producto agrícola ideal para los mexicanos, porque como los mexicanos somos muy flojos, el maguey no requiere un gran cultivo. Es un prejuicio dicho desde la ignorancia absoluta. El maguey, en efecto, puede estar un buen tiempo ahí creciendo y tiene virtudes extraordinarias que le permiten resistir incluso sequías, pero en el momento en que se va a trabajar, claro que
para que produzca, se requiere una gran habilidad de las personas y mucho trabajo, como se ve en los tlachiqueros, que sacan el aguamiel a veces en la mañana, a veces en la tarde, y pues tienen que despertar en la madrugada y trabajar mucho. Después se lleva al tinacal, se produce y para la distribución pues venían las recuas de asnos que tenían que transportar el producto durante muchos kilómetros. Es en el último tercio del siglo XIX, con el desarrollo de los trenes, cuando se alcanza una producción que se puede distribuir a mayores distancias y en particular llegan a la Ciudad de México por la aduana de Peralvillo los cargamentos de los trenes pulqueros. Había vagones completos que traían barriles de pulque y que se distribuían temprano en la mañana. Así que ese criterio de que no necesita mucho trabajo, pues es un prejuicio que demuestra cómo a veces los extranjeros tienen esa actitud. Pero hay que ser justos y complementarios. Hay otros extranjeros que no tuvieron esa actitud y, por ejemplo, muy sintomático es el caso de la visitante extranjera que adoptó el nombre de su esposo, Madame Calderón de la Barca. En realidad ella no era española, su esposo sí, y que entonces nos deja en sus cartas que envió a su familia que tenía en Boston, ella era europea, anglosajona, una serie de textos donde da sus impresiones y su caso es muy ilustrativo porque la primera sensación que le produjo el pulque fue efectivamente desagradable. No le gustó, se lo dieron a tomar como un gran producto, decía que no olía bien, probablemente no estaba fresco y después, en cartas sucesivas, va diciendo cómo le parece cada vez mejor, en específico cuando en 1840 visita la hacienda de la familia Torres Adalid, una de las familias del siglo XIX de tradición pulquera, con grandes haciendas y grandes productos de carácter económico con el pulque, y entonces ahí dice que le dan un pulque fresco que tiene sabor dulce, espuma cremosa y señala que no se parece en nada al que se vende en la Ciudad de México. Y cuando en 1841 ella tiene que regresar, salir de México porque su esposo termina sus funciones, no han transcurrido ni siquiera 2 años de su estancia en México, y entonces en una carta registra que ahora le va a parecer extraño regresar y ya no tener la posibilidad de tomar pulque porque solo lo puede tomar en México. Entonces, ella es en ese sentido una conversa del pulque. La leyenda de Roa Bárcena que acabo de referir está representada pictóricamente en un cuadro de el pintor José Obregón que se llama precisamente El descubrimiento del pulque. Es de 1869 y este cuadro está ahora en el Museo Nacional de Arte. Se puede disfrutar ahí. Aquí tenemos nosotros la imagen. Esta joven que llega con una jícara y va acompañada de su padre sería Xochitl, este Papantzin y este el rey Tecamapaltzin. Entonces hay una representación incluso pictórica que es parte de toda esa tradición. Otro de los grandes escritores mexicanos del siglo XIX que trabaja con esta cultura es Manuel Paino. Manuel Paino escribe en 1864 un libro titulado Memorias sobre el maguey mexicano, que está ilustrado con litografías de la casa de Siquio Iriarte y compañía, que era un gran litógrafo mexicano. Y como se puede ver aquí, tenemos la representación de el tlachiquero extrayendo el aguamiel con el acocote y detrás un odre de piel de animal en la cual va
a vaciar el aguamiel. Este es el libro que podríamos decir es de carácter científico más documentado de Manuel Paino, en donde él expresa claramente que se trata de un producto que ha sido discriminado a lo largo de la historia de México y él le quiere dar su lugar. Hay una frase muy interesante que voy a permitirme leer en este libro Memorias sobre el maguey mexicano, en donde Paino dice lo siguiente: algunos viajeros charlatanes, ignorantes e insustanciales, en vez de estudiar el maguey, la planta admirable de Linneo, como la llamó este científico por su nombre de agave, creen haber dado una idea de las costumbres y de la civilización mexicana, criticando los manjares condimentados con chile y haciendo los gestos y ascos de una coqueta de 15 años al licor benéfico y saludable de la hermosa Xóchitl. Como si la cerveza, la pimienta cayena, la mostaza inglesa y el curry de la India no fueran estimulantes más desagradables que el chile y el pulque para quien no tiene costumbre de usarlos. Sobre todo en esta parte final, Paino dice algo fundamental que a todos se nos olvida, que no importa en qué cultura hayamos crecido, nuestros olores, sabores son parte de esa cultura y algunos se acostumbran a ellos, otros no se acostumbran, algunos gustan, otros no gustan, y que entonces lo que en una cultura puede parecer apetecible, en otra cultura no lo es. Sabemos muy bien que, por ejemplo, los quesos de origen francés tienen un olor muy fuerte que para los franceses, la mayoría de ellos, resulta muy apetecible, pero para las personas de otra región no resulta tan agradable. Toda cultura culinaria hace que una que se vive y las sociedades consumen aquello que tienen cerca y aprenden a gustar de ello. Los sabores de los que gustamos son parte también de una cultura adquirida y no algo natural e inmediato. Como digo, entonces, Paino escribe este libro en 1864, tiene muchísimos datos de lugares donde se expedía el pulque en la Ciudad de México, de haciendas, datos incluso de carácter monetario, que por cierto ya habían sido registrados a principios del siglo XIX por Alexander von Humboldt. Humboldt, que tuvo acceso a muchos datos del virreinato de la Nueva España, logró sacar notas específicas sobre cuánto generaba a la corona española el consumo y comercio de pulque, al igual que cuánto generaba la producción mineral. Paino escribe este libro como parte de una sociedad científica, pero su obra más importante en esta línea, más fundamental, es sin duda la extensísima novela Los bandidos de Río Frío, que él escribe y publica estando en Europa, primero en España y luego en Francia. Más o menos la escribe entre 1888 y 1891. Yo como lector confieso que la primera vez que leí Los bandidos de Río Frío, me sorprendió ver cómo en el siglo XIX el pulque era de consumo bastante generalizado entre los diversos estratos de la sociedad. Ahí no se refiere en específico a la primera mitad del siglo XIX, aunque reitero, el libro, su novela lo escribió entre 1888 y 1891, el mundo de ficción, el mundo literario que recrea es la primera mitad del siglo XIX. Entonces uno ve ahí que el pulque lo consumía la gente más humilde, pero también la más encumbrada, entre ellos uno de sus personajes que se llama el juez Pedro Martín de Olañeta, quien diario a la hora del almuerzo toma también una ración de pulque. No había entonces en esa primera mitad
del siglo XIX, esa discriminación contra el pulque, aunque reitero que desde 1692, con el motín de esa fecha contra el virrey, empezó a haber opiniones negativas más fuertes en contra del producto al cual se discriminó de diferente manera. Ya hacia la segunda mitad del siglo XIX, esta discriminación es más fuerte a tal grado que, como se dice en varios textos, algunos sienten que la cerveza, que es un producto que apenas está entrando, puede producir la desaparición del pulque. Entre los documentos de carácter literario que podemos encontrar, hay uno muy valioso desde todas las perspectivas posibles, que apareció en la revista La Orquesta en 1868. Es un documento anónimo, se titula Representación del pulque. ¿Qué era en ese periodo una representación? Un documento, diríamos ahora, de carácter legal, donde un gremio, una asociación, presentaba a las autoridades una serie de consideraciones para quejarse de algunas disposiciones que afectaban su producción económica comercial. Eso se hizo a lo largo del siglo XIX y todavía a principios del siglo XX. Por ejemplo, en algún momento los productores de pulque de Hidalgo dirigieron una representación al Estado quejándose de algo fundamental, que era que a ellos les cobraban impuestos por la producción del pulque en el Estado de Hidalgo y luego les volvían a cobrar impuestos por su ingreso y comercialización en la Ciudad de México. Y entonces ellos, como asociación, mandaron un documento quejándose sobre ello. La revista La Orquesta, que tenía como directores a varios escritores, entre ellos Vicente Riva Palacio, era una revista con tono irónico, humorístico. Y entonces finge en su representación del pulque que el propio pulque, no los hacendados, no quienes tienen distribución comercial, sino el propio pulque, se dirige a las autoridades para quejarse de la discriminación que se le hace. Leo nada más 2 párrafos de este documento extraordinario. Relegados a los barrios de la ciudad, los expendios de pulque, el centro ha quedado enteramente a merced de nuestros naturales enemigos, el coñac, el brandy, el ajenjo y otros, que sin más razón de privilegio que no ser del país, gozan de toda clase de franquicias. ¿Por qué los de chaqueta y los que ni aun eso usan no han de poder tener su pulquería, como los aristócratas, su borrachería, en donde haya mesas y sillas y periódicos y música y tertulia, y el charro lleve a su china y la siente y le diga con mucho taco, un helado de pulque de vainilla, perdón, un helado de pulque de piña, un vasito de curado de almendra? Como pueden ver, lo que el texto está haciendo es poner en tono humorístico, de broma, el hecho de cómo el producto mismo se está discriminando por la razón fundamental de diferencia de clase. Se trata de un producto consumido por la sociedad, el estrato de la sociedad más humilde, y por lo tanto no se le da el mismo valor. El texto, reitero, es de 1868, han de pasar varias décadas para que paulatinamente se vaya produciendo el desplazamiento del pulque por la cerveza, que, como adelanté, tiene la posibilidad de distribuirse de manera más fácil a miles de kilómetros de distancia de donde se produjo y meses o años después. Esto se da de manera paulatina y hay una campaña entonces muy marcadamente a inicios del siglo XX para indicar que el pulque es un producto no higiénico, no saludable, y finalmente esa campaña
acaba triunfando por muchos factores muy diversos, y se da la ironía de que, como señalaba nuestro maravilloso escritor José Emilio Pacheco, las compañías cerveceras que ayudan a que desaparezca esa distribución y comercialización del pulque toman nombres prehispánicos, porque son la cervecería Moctezuma, la cervecería Cuauhtémoc, etcétera, ¿no? Entonces, se da esto. No hay que olvidar que José Vasconcelos en 1921 escribió un artículo que se llamaba Aristocracia Pulquera, en donde criticaba muy fuertemente a los grandes hacendados pulqueros que tuvieron su auge más extraordinario en la época del gobierno de Porfirio Díaz, porque se conformaban estos hacendados con tener a los peones en la hacienda en un sometimiento prácticamente de esclavitud, en donde les pagaban una miseria y luego esa miseria los peones tenían que gastarla en el caso de las tiendas de raya de la propia hacienda, y ellos acababan consumiendo muchas veces lo que producían, porque en las haciendas pulqueras se producía el pulque que ellos mismos tenían que consumir, pero obviamente pagarlo a una cantidad mayor. Eso en 1921. Voy a finalizar con unas pequeñas imágenes. Reitero que lo que he expuesto es nada más una muestra de toda la riqueza de esta cultura, que va durante siglos. Me atrevo a decir que no hay ningún producto de nuestra bebida y nuestra alimentación que tenga mayor importancia en nuestra cultura que el pulque asociado al maguey. Ninguno. Y se da también en la cultura popular, de la cual no hay tiempo de hablar, que está representada, por ejemplo, en el extraordinario caricaturista Vargas, quien uno de sus personajes, que se llama Briagoberto Memelas, bebe siempre pulque, es el producto que le gusta consumir, y hay un capítulo de esa historieta en donde él está planeando hacer un pulqueducto, es decir, algo equivalente al oleoducto, para mandar su producción de pulque a la Ciudad de México. Esto, que aparece como una broma en el caso de los Burrón, se dijo por allá en 1929 en un periódico de Hidalgo, salió una nota diciendo que se estaba pensando crear un pulqueducto de Hidalgo a la Ciudad de México para que los hacendados pudieran mandar su producción. Volviendo a Paino y asociándolo con esta cultura popular, tenemos aquí una imagen de el maravilloso José Guadalupe Posada, que está titulada Expendio de Pulque de la Hacienda de San Nicolás el Grande. Las propias haciendas tenían su expendio, y lo que me parece muy interesante es cómo Posada quiso capturar la diversidad de personas que lo consumían, porque hay aquí dos niños que están, el varón poniendo sobre el mostrador una jarra. Así se hacía, se mandaba al niño a comprar 1 o 2 litros para el consumo de la comida. Está aquí un hombre, una mujer, aquí está otro más encumbrado, con el sombrero de bombín claramente diferenciado, otro que parece más bien campesino, y lo que básicamente nos quiere transmitir Posada es que se trataba de un producto de consumo generalizado. Por cierto, Posada gustaba de consumir el pulque. En el siglo XIX, hacia mediados, hubo diversas representaciones de los pulqueros, entre ellos una que veremos un poco más adelante, un libro de 1855, Los mexicanos pintados por sí mismos, en donde está un pulquero en esa imagen. Y en nuestra representación pictórica, uno de los casos más ilustrativos y quizá maravillosos es el de Diego Rivera, quien en los murales que pintó en la década de 1950 en el Palacio Nacional hizo esta representación de este elemento tan importante para nuestra cultura en varios planos. En el plano superior están una serie de personas extrayendo el aguamiel de los magueyes. Luego, en el plano siguiente,
está el traslado y cómo lo hacían en vasijas obviamente de arcilla para que se fermente con el proceso que ya ellos conocían. Aquí va alguien cargando un acocote y una vasija, como podía ser vasijas prehispánicas. Recordemos que no había entonces ni cerdos ni vacas. Y en la parte baja de la imagen se alcanzan a percibir personas que lo están consumiendo, sobre todo de edad avanzada, porque se decía que eran guerreros, sacerdotes y gobernantes quienes tenían el derecho de consumirlo. Aquí está la imagen que yo les decía del pulquero en el libro 1855, los mexicanos representados por sí mismos. Y tenemos otra serie de imágenes de un gran pintor mexicano, Arrieta, donde se ve incluso pues tiene cierta herencia de pintores españoles, las caras son un tanto goyescas y que están haciendo, pues celebrando con pulque esa reunión comunitaria. Esta imagen del siglo XIX también, en cambio, es de un libro de un francés, Beauchamp, en donde lo que él representó pues es el lado negativo que lo tiene naturalmente el pulque por ser bebida alcohólica de las personas que se exceden en el consumo. Las tradiciones están en los nombres también de las pulquerías. En nuestra revista digital del Colegio de México, Otros Diálogos, publiqué recientemente un artículo completo sobre los nombres de las pulquerías que son muy, muy creativos. Hay mucha inventiva popular en estos nombres y tienen una larguísima tradición. Me detengo nada más en esta imagen. Esta pulquería se llamaba La Palanca, una denominación muy mexicana, como sabemos, se decía que para avanzar en la burocracia se necesitaba una palanca y podemos ver lo que costaba a principios del siglo XX un litro de pulque, 12 centavos. Y esta otra es una fotografía del siglo XIX muy curiosa, de una pulquería que se llamaba El Recreo y que tiene al frente varias personas que están o consumiendo o llevando el producto. Algunos de los expendios lo que tenían es este mostrador hacia afuera y muy singularmente este hombre tiene un cuero de cerdo donde se transporta pulque, obviamente se cocían con muchísimo cuidado para que no se saliera y se puede ver que están aquí las manitas del cerdo. De ahí viene la expresión mexicana para referirse a una persona cuando se excede en el consumo del alcohol, de que se puso hasta las manitas. ¿Por qué? Porque se echaba el líquido, en este caso el pulque, hasta las manitas para aprovechar lo más posible la capacidad de ese que sería un recipiente de carácter natural. Hay una buena cantidad de vasijas que se han usado. Aquí tenemos representadas varias con nombres distintos dependiendo de sus características y sus medidas, y algunas tradicionales que no tienen medida, como las jícaras, que provienen de productos naturales y por lo tanto una jícara puede ser más grande o más pequeña, pero tenemos toda esa tradición también de lo que se usaba para el consumo en las pulquerías. Terminamos aquí esta breve exposición. Reitero, como dije al inicio, que se trata de un elemento de la cultura mexicana que tiene una larguísima tradición. Les puse nada más como muestra unos ejemplos, sobre todo del siglo XIX, pero también tiene representación en el siglo XX y en cierta medida podemos nosotros apreciar que en las últimas décadas ha habido un resurgimiento de las pulquerías, algunos las llaman ahora neopulquerías, pero es parte de retomar esa cultura y esos productos que están ahí con la diversidad de magueyes que hay en México y que pueden aprovecharse de manera apropiada y eficiente. Para quien se interese más por este tema, repito que está disponible el libro Un pulque literario de mi autoría,
publicado en el año 2020 por el Colegio de México. Muchas gracias por tu atención y hasta luego.